Hola, buenos días. El día de hoy veremos la restauración de la República y el inicio del Porfiriato. Recuerda que después de la independencia el país sufrió una intervención francesa, la pérdida de territorio y una nueva forma de gobierno, así como proyectos de nación diferentes. Y comienza un nuevo periodo, que es la República restaurada. Con la derrota del Segundo Imperio a manos de los republicanos mexicanos, inició una etapa en México conocida como la República Restaurada, que comienza en 1867 con la entrada de Juárez a su gobierno, al gobierno de la Ciudad de México, y llega a su fin con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, que dirigió Porfirio Díaz en 1876. Dos periodos de gobierno se dieron durante esta importante etapa histórica. Una de ellas fue el de Benito Juárez, quien gobernó de 1867 a 1872, y el otro de Sebastián Lerdo de Tejada, quien gobernó de 1872 a 1876. Ambos gobiernos dedicaron su esfuerzo a tratar de restablecer la paz social y política del país, así como a la reestructuración e impulso de la economía minada por las revoluciones internas e intervenciones extranjeras. La República restaurada sería la batalla ganada a los conservadores por los liberales mexicanos que sostenían para el país un gobierno republicano. El gobierno de Benito Juárez se caracterizó por poner en marcha nuevamente los ideales liberales plasmados en la Constitución de 1857, iniciando con la puesta en marcha de elecciones presidenciales, de las cuales resulta él el ganador, frente a su contrincante Porfirio Díaz. Su administración luchó contra el bandolerismo y los grupos conservadores que aún anhelaban el poder, algo que intentó sofocar con la supresión de las garantías individuales en los lugares donde el orden constitucional se veía amenazado. También impulsó la educación como pilar fundamental en la reconstrucción del país, estableciendo en la Ley Orgánica de Instrucción Pública que la educación debería de ser laica, gratuita y obligatoria. Igualmente creó la creación de de la Escuela Nacional Preparatoria. En lo económico, el gobierno de Juárez comenzó a reestructurar las finanzas públicas e intentar atraer inversiones extranjeras al país. Puso en marcha la construcción del ferrocarril, que uniría la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, obra inaugurada durante el mandato de Lerdo de Tejada. Al terminar su primer mandato presidencial, que representaba el restablecimiento de la República, Juárez buscó la reelección en 1871, logrando ser reelegido para el periodo 71-75. Las reacciones a esta reelección no se hicieron esperar. Se dieron lugar levantamientos armados y Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria en contra de la reelección, pero ninguno de estos tuvo éxito y fueron reprimidos por el gobierno juarista. Finalmente, Benito Juárez no completó su mandato presidencial al morir en junio de 1872, víctima de una afección cardíaca. Con la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió de forma interina la presidencia de la República. En octubre de 1872, nuevamente se llamó elecciones presidenciales, contendiendo en esta ocasión Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando ganador Lerdo de Tejada para gobernar del 72 al 76. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada continuó con la implementación de las ideas liberales iniciadas por Juárez. Como primer paso, retomó la pacificación del país, otorgando amnistía a presos políticos y a quienes levantaron contra el gobierno republicano. Enfrentó levantamientos agrarios y de carácter religioso. El primero fue de Manuel Lozada contra el despojo de tierras pertenecientes a indígenas de Nayarit. El segundo se dio a la separación Iglesia-Estado. La expulsión de los jesuitas y la prohibición de manifestaciones religiosas públicas hicieron que la jerarquía católica iniciara a pedir la renuncia de Lerdo a la presidencia. Durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, que las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857, se reafirmó la separación Iglesia-Estado. La reestructuración económica del país dio un paso importante al iniciarse la construcción de una red telegráfica y reestructurarse la hacienda pública para lograr una mejor recaudación de impuestos. Aún así, no significó para México una estabilidad económica. La educación también fue un factor importante, logrando la creación de la escuela mixta, preocupándose por la educación de las mujeres.
así como mayor parte de la población tuviera conocimiento cultural sobre el país. Sebastián Lerdo de Tejada, al término de su mandato, busca la reelección, pero su triunfo fue desconocido mediante el plan de Tuxtepec, que finalmente logra que renuncie a la presidencia y abandone el país para exiliarse. Con el triunfo del plan de Tuxtepec, liderado por Porfirio Díaz, en el periodo de la restauración de la República llega a su fin y se inicia entonces los primeros años del Porfiriato. La paz porfiriana se refiere a los primeros años del largo periodo de gobierno ejercido por el general Porfirio Díaz a partir de noviembre de 1876, aunque comenzó a gobernar formalmente a partir del 77. La denominación alude a la intención de Díaz de establecer un estado de paz por encima de otras consideraciones. Desde joven, Porfirio Díaz conoció la historia de México, al punto de alistarse como cadete para entrar en batalla, aunque el conflicto concluyó antes de poder ver acción. Ya como militar de carrera, tuvo la ocasión de luchar contra Antonio López de Santana, cuya prolongada estadía en el poder y repetidas reelecciones lo habían convertido en un dictador. Luego participó en la Guerra de Reforma a favor del bando liberal y posteriormente con el imperio instaurado durante la Segunda Intervención Francesa. La historia de México que a Díaz le tocó vivir estaba llena de guerras y conflictos por el poder. Díaz se postula como candidato a elecciones presidenciales. El presidente Benito Juárez se representa un tercer periodo y Díaz, que en su juventud había sido admirador de Juárez, criticó su pretensión. No obstante, Juárez fue reelecto, aunque su fallecimiento al año siguiente impidió culminar su periodo. Díaz se levantó en armas contra Juárez, pero la muerte del presidente terminó con el alzamiento. Posteriormente asumió la presidencia Lerdo de Tejada, que intentó también reelegirse al culminar su periodo en 1876. Esta reelección también fue cuestionada por Díaz, que volvió a alzarse en armas, esta vez de manera exitosa. Porfirio Díaz se caracterizó en aquellos años por llevar la consigna antirreeleccionista, pero además de eso consideraba que era necesario lograr estabilidad y la paz al país para poder aspirar al progreso. Luego del derrocamiento de Lerdo, Díaz asume la presidencia, pero la ejercería poco más de una semana. En 1877 se celebran elecciones en las que Díaz resultó vencedor. Díaz basó este primer periodo en tres consignas: orden, paz y progreso. Y la idea de paz fue lo que le dio en llamar paz porfiriana o paz porfirista. México era un lugar bastante violento donde las insurrecciones ocurrían de manera rutinaria y donde los caminos estaban plagados de asaltantes. El gobierno de Díaz se dedicó a reprimir de manera severa estas manifestaciones. Como era de esperarse, se cometieron excesos en este afán, limitando de modo serio la libertad de opinión. Otro de los aspectos de este periodo tenía que ver con la inversión extranjera. Díaz deseaba un acercamiento con los Estados Unidos para captar inversiones, y este fue el motivo por el cual se interesaba en pacificar el país. Se hizo otorgar facultades extraordinarias y designó para las gobernaciones y jefaturas militares a personas de su entorno. Se reconoce así que fue uno de los periodos en los que más creció México en lo económico. Posteriormente, en 1880, culminó el mandato de Díaz, sucedido por Manuel González, amigo personal. Este continuó la labor industrializadora iniciada por Díaz, culminando, entre otras cosas, la línea del ferrocarril. Para la elección de 1884, Díaz, que había cuestionado la reelección y ya había peleado contra ella, se postuló de nuevo como candidato. De allí en adelante ganaría sucesivamente elecciones y su gobierno fue entrando en decadencia hasta 1911, año en que fue desplazado por Francisco I. Madero. Se conoce que Porfirio Díaz estuvo asesorado e influenciado por importantes intelectuales, exponentes del positivismo, como Justo Sierra, José Ives y Francisco Bulnes. El periodista James Clement logró en 1908 entrevistar a Porfirio Díaz y cuestionar sobre sus constantes reelecciones, a lo cual Díaz respondió que ya México estaba preparado para tener elecciones libres. Estas declaraciones animaron a muchos a crear partidos políticos y prepararse para las elecciones de 1910. Aunque había dicho esto, se religió de nuevo, pero ya era imposible detener el deseo de elecciones y mayores libertades. Hasta aquí terminamos con este periodo.
En la siguiente clase abarcaremos más. Consulta tu libro de textos y el anexo que te envió para ampliar tu información. Gracias, nos vemos en la próxima.